¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien, disfrutando de este día en todo su extensión. Sobre todo sabiendo que pues nos estamos capacitando cada día más en este mundo de la electrónica, porque la verdad de las cosas es todo un mundo. Y hoy, o como ¿qué día es hoy? Cada lunes, vamos a dar otro pasito más hacia nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues entender la electrónica perfectamente bien, que no sea algo difícil para nosotros, algo complicado, que dijéramos, como a veces mucha gente por ahí opina, ¿verdad? No, es que la electrónica es complicadísimo, ni te metas, vaya. No, 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 la verdad de las cosas es que es algo muy sencillo, que como todo, debemos de tomar la hebrita de lo que es el conocimiento, y, o sea, nuestra capacitación, ¿no? Y entonces ir caminando, 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 siguiendo la hebrita, no perdiendo de vista esa hebrita, porque esa es la que nos va a llevar al final del camino. Entonces, como muchas veces hemos comparado con un automóvil, imagínense que a mí me dicen de repente, tienes que viajar a México, pero ahorita en la noche, ya, ahorita te tienes que ir. Ay, caramba, bueno, pues ni modo. Entonces, pues se sube uno en el coche, se va, pero como ya es de noche, ¿qué es lo que hay que hacer? Encender los faros. Entonces se encienden los faros y lo que alcanzas a ver hasta donde puedas nada más, qué tanto puedes abarcar en la carretera, lo que es el camino, qué tanto, pues más o menos la suficiente cantidad como para poder maniobrar, frenar o ver algo en el camino que me estorbe y todo eso, ¿verdad? Y así nos vamos. Entonces empezamos a manejar. Como es de noche no vemos nada más que el camino. ¿Y qué sucede? Simple y sencillamente dejamos que pase el reloj, que pase la hora. Cuando pasa la hora, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que ya hemos avanzado bastante y nos damos cuenta que ya llegamos a nuestro destino. Y que lo único que tuvimos que observar era ese pedacito de carretera que estábamos viendo, ese pedacito de carretera que se está iluminando con los faros del automóvil. Pues así es todo, la verdad de las cosas. ¿Para qué nos vamos a mortificar en pensar, híjole, la electrónica son muchas cosas? No, la verdad no. Igual cuando vamos a viajar son muchos pueblitos, pero vamos a dejar que el tiempo haga su trabajo también. Entonces, amigos, pues hoy, como les decía, vamos a caminar un poquito más. Se preguntarán, ¿cuál va a ser el tema de hoy, de esta noche? Pues miren, el tema de esta noche es bastante interesante como todos, porque vamos a hablar de una pieza que, aunque pertenece a los componentes pasivos todavía, ya ven que la electrónica se compone de componentes activos y componentes pasivos. Ok, estamos empezando con los componentes pasivos. De hecho, con la resistencia ya vieron todo lo que pudimos hacer la clase pasada con la resistencia, pues ya son avances. Ahora vamos a ver otra de sus piezas, pero a fondo. Esta pieza, ¿de qué se trata? Miren, esta pieza tan sencilla, hasta recibe varios nombres. Ustedes la van a conocer como capacidad, capacitor, condensador, y luego hasta le llaman filtros, porque es una capacidad, es un dispositivo que nos va a permitir trasladar lo que es la señal a través entre dos circuitos. Imagínense dos circuitos. A ver, dos pueblos en la carretera y la carretera. Entonces nosotros en el automóvil vamos a trasladar una mercancía de este pueblo al otro pueblo. Eso es lo que hace básicamente un capacitor. Va a trasladar la información de la que sea. Puede ser información de audio, puede ser señales, puede ser de cualquier tipo. La va a trasladar de un lugar hacia otro, o sea, de un circuito a otro circuito, pero con ciertas características que son las que vamos a conocer en esta noche. Bien, vamos a aprender también a identificarlas de acuerdo a su propia simbología, porque este tipo de componente pues viene siendo, o sea, puede tener varias simbologías que en sí representan lo mismo. A ver, explícate. Bueno, ahí les va, más detallado. A ver,
imagínense, vamos a compararlo con nuestra moneda, por ejemplo, el peso mexicano, vamos a suponer. Todo el mundo habla del peso y que el peso, que cómo está cotizado el peso con respecto al dólar y que eso y que el otro. Sin embargo, pues estamos hablando del peso, pero nuestra moneda no nada más es un peso, ¿verdad? Pues hay muchas denominaciones que son de mayor valor, otras que son de menor valor. Están las fracciones del peso, las monedas, están los valores que van hacia arriba, 100 pesos, 500 pesos, en fin, va subiendo la denominación de la moneda pero nosotros la llamamos el peso y nada más. Y está representado, es una manera de representar nuestra moneda ante otros países. Bueno, pues exactamente de esa manera nuestro capacitor va a tener una simbología que es especial para los capacitores, o sea, genérica, esa es la palabra correcta. Es una simbología genérica, pero que una vez que entremos a fondo y nos demos cuenta que no nada más existe un capacitor de un tipo, sino que hay de otro y de otro y de otro, entonces esta simbología va a ir poco a poco cambiando también, en algunos aspectos. En cierta forma es la misma, pero que tiene ciertas variantes de acuerdo al tipo de capacitor. Y esto nos va a permitir que más adelante, cuando veamos un diagrama, tan solo al ver la simbología que tiene determinado capacitor en determinado circuito, cuando yo vaya al circuito a checarlo, ya me estoy imaginando qué pieza debo de encontrar. Y esto me hace que yo adelante más, que sea más rápida mi identificación de los circuitos dentro de una tarjeta, por ejemplo. Entonces, bueno, así como todo, ¿verdad? Ahora, se preguntarán, ¿y qué son las capacidades? Miren, las capacidades, nosotros aquí, como todo, como desde que empezamos a estudiar, van a ver que no existen cosas difíciles prácticamente, existen cosas sencillas. Y la manera en que las vamos a ir viendo, pues es muy sencilla también. Vean esto. Para ustedes, ¿qué sería esto? Pues un recipiente. ¿Qué puedo echar en este recipiente? Agua. Si yo quiero puedo echar agua, puedo echar otra cosa, pero para el caso de ahorita que vamos a hablar de estas piezas que son los capacitores, entonces imagínense que este es un contenedor que va a tener cierta capacidad para contener líquidos. Si lo pongo por aquí sería la mitad, si lo pongo más arriba acá, pero no recuerden que este recipiente no lo puedo llenar tanto, o sea, no le puedo vertir más agua de la que en sí puede contener este recipiente. ¿Qué pasaría si le echamos más agua de la cuenta? Viene el agua y se empieza a derramar. Bueno, este capacitor es lo mismo, nada más que hablando de la electrónica, de la energía, de la electricidad. Estos capacitores son como si fueran contenedores de electricidad, contenedores de energía, contenedores de fuerza electromotriz, o sea, contenedores de voltaje. El voltaje lo va a llenar. ¿Hasta dónde? Hasta donde me marque aquí, porque ustedes van a ver que cada capacitor tiene un valor de voltaje, tiene su propio valor de voltaje, que es como si fuera este recipiente, su valor de cuántos litros o cuántos mililitros se pueden caber aquí de agua, y que nosotros debemos de respetar siempre esta capacidad, porque si yo puedo ponerle menos, definitivamente. Lo que pasaría aquí, le echo menos agua, ¿y qué va a pasar? No pasa nada. ¿Acaso se derrama el líquido? No. ¿Acaso le hace daño? No, nada. Lo único que está muy grande el recipiente para la cantidad de agua que yo le voy a echar. Igualmente tenemos esta pieza que quizás sea, si por ejemplo este capacitor dice que está calculada para 300 voltios, entonces quiere decir que si yo le meto 50 voltios, ¿qué va a pasar? Nada más que sería un capacitor demasiado grande para contener 50 voltios nada más. Entonces así es esto, así de sencillo. Ahora, volviendo a este ejemplo, yo ya tengo este recipiente con líquido, el que ustedes quieran, y de repente vamos
y lo vaciamos en algún otro lado. ¿Y qué pasó con este? Me sirve para volverlo a cargar otra vez. Puedo regresar, volver a llenarlo, volver a ir, volver a descargar y volverlo a estar haciendo. O sea, me puede servir como un contenedor momentáneo para llenar el líquido y luego derramarlo en otro lado. Esa es la labor de este capacitor. Precisamente esa es la labor. Poder almacenar energía eléctrica para poder entregarla en un momento dado en el circuito, y así va a estar cargando y descargando, cargando y descargando, cargando y descargando, cargando y descargando. Así lo van a hacer. Entonces esa es la parte fundamental, que es de todos los capacitores que vamos a ver en este momento, porque todos los capacitores hacen lo mismo, todos, los más grandes, los más chicos, los electrolíticos, los no electrolíticos, los de tantalio, hasta los montajes superficiales, los de cerámica, los de poliéster, todos hacen lo mismo, todos hacen lo mismo. Entonces, si todos hacen lo mismo, ¿por qué son de distintos materiales? ¿Y por qué son de distintos tamaños? ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a descubrir hoy precisamente. Bueno, entonces esas ya vimos. Entonces su simbología, pues nada más son, imagínense una placa metálica. Ahí está la plaquita metálica. Una placa metálica la podemos conectar a la electricidad. O imagínense que le conectamos un cable a la placa metálica, así. Una placa metálica con un cable. Bueno, muy bien. Ahora, por otro lado, agarramos otra placa metálica con otro cable conectado aquí, soldado, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener dos placas con sus respectivas soldaduras. Así quedaría más o menos. Pues hagan de cuenta que esto es un capacitor. Ahora, aquí en esta placa se puede almacenar la energía eléctrica, y en esta otra placa también, pero están separadas. ¿Y qué va a haber en medio? Pues imagínense que en medio hay un aislante, un material aislante que no le permite el paso a la corriente. Bueno, eso es un capacitor en todo lo que ustedes quieran. Eso es un capacitor. Así es como está formado. Y así como están formados todos, todos. Entonces, bueno, vamos a aprender de ellos sus valores, sus códigos, porque muchas veces en la electrónica se usan códigos. Hay capacitores que, por ejemplo, los hace un fabricante y le pone su manera de identificarlo él. Luego otro fabricante lo saca otro capacitor y tiene otra forma de codificarlos. Quizá no le pongan así los nombres ahí nada más, sino que lo ponen por medio de códigos. Entonces vamos a también aprender esos códigos, cómo leerlos, así como las resistencias. Ya ven que las resistencias llevan un código de colores, las barritas, y que tiene que ver el orden de los colores, cómo van, para ver sus valores. Así, de esta misma manera, vamos a tener nosotros la codificación de los capacitores. Entonces, hay varios tipos, sí, definitivamente. Su principio de funcionamiento, pues vamos a ver también sus fallas. Y tan sencillas como esto mismo, miren nada más. A ver, vamos a lo común, ¿qué pasa si usted tiene este recipiente? Ya dijimos, si le echan agua de más, ¿qué sucede? La derrama. Bueno, estos, si le metemos voltaje de más, no los aguanta. Aquí la única diferencia es que aquí nada más se derrama el agua y ya, no puede contener más. Pero acá, aguas, porque si le echamos energía de más, no la derrama, la revienta. Esto revienta. Hagan de cuenta, podríamos compararlo esto con un globo, por ejemplo. Un globo. Agarran un globo y le empiezan a llenar de agua. Lo cierran bien, empiezan a llenar de agua. A ver qué pasa. Van a ver que el globo empieza a crecer. Ya saben que ya llegó a su capacidad, pero le siguen echando agua. ¿Qué va a pasar? Ya de esperarse el resultado, ¿verdad? Va a llegar un momento en que revienta y toda esa agua la salpica. Lo mismo va a suceder exactamente con estas piezas, Nada más que cuidado, porque aquí estas piezas, concretamente los capacitores que son del tipo electrolíticos, son los que tienen estos tipos de problemas, que empiezan a
cargarse con tal magnitud, empiezan a cargar. No se ve que se inflen, claro, no se ve que se estén inflando de energía, no. Pero si se sobrepasa su valor de voltaje que tiene nominado, si nosotros le pasamos, por decir, si tiene es a 100 voltios y yo le meto 150 voltios, esto revienta. Y revienta, hagan de cuenta, como una bala, que se queda el casquillo aquí y sale todo el contenido volando. Y cuidado con los ojos, y cuidado con esto, no apuntes para acá, ¿verdad? Porque sí parecen petardos. Es la única diferencia, y eso es un problema que tiene, porque nos estamos excediendo en eso. Fíjense que hay dos razones por las cuales este capacitor puede reventar. Los electrolíticos nada más, no crean que los demás, pues vamos a conocer todos los demás. Por ejemplo, los de poliéster no revientan, no tienen ningún problema. Pero también en parte no tienen ningún problema porque su voltaje siempre lo tienen a valores mayores. Y ni qué decir de estos tipos de capacitores más chiquititos, que son los cerámicos, pues también están diseñados para voltajes muy grandes. Nunca los vamos a sobrepasar. Pero además, si llegáramos a sobrepasarlos, esto no revienta, como lo hace los electrolíticos. Y vamos a conocer los electrolíticos por una sencilla razón. Si ustedes examinan ahorita lo vamos a ver aquí con la camarita más cerca, pero miren, los pueden ver así de rápido, y van a ver que pues no tiene marcas, no tiene nada que lo identifique, digamos, alguna polaridad, o sea, como una resistencia, que este capacitor, que es cerámico, lo mismo le da que yo lo monte así en el circuito o lo coloque así, al revés, no hay ningún problema. Igual este tipo de capacitores, los capacitores de cerámica, lo mismo da que yo lo monte así o que lo monte así. Es exactamente lo mismo, no hay ningún problema, funcionan igual. Pero que no se nos ocurra cambiar la polaridad de los electrolíticos, porque estos sí tienen una marca aquí, ustedes la pueden ver. Esta marca me está diciendo, hay un signo dentro de esta raya, y la raya me está apuntando a uno de sus terminales, en este caso aquí, miren ahí me está apuntando ese terminal, la raya, la terminación. Esto me está diciendo, tengo que ver lo que hay en medio, y en medio tiene una rayita, como si fuera un signo de menos. ¿Qué quiere decir esto? Que es el negativo. Entonces, cuando yo lo voy a montar en el circuito, en la tarjeta está perfectamente identificado lo que es más y lo que es menos. Bueno, lo que es el más bien identificado, lo que es el positivo. Para que nosotros veamos si este tiene marcado negativo, lo volteo y le pongo el positivo en el positivo. Y negativo, pues en la tierra, en el negativo. Solamente así no va a tener problemas. Pero si me llego a equivocar y lo coloco al revés, invirtiendo la polaridad, otra vez es otro pretexto, el segundo y último pretexto para que esto salga disparado como si fuera una bala. Entonces, esos son los dos únicos detalles que debemos de tomar en cuenta. Grábenselo, acuérdense, nunca cambiar la polaridad, o sea, fijarse bien cuando vamos a soldar este componente. Esa es una, y la otra, que no se exceda de su voltaje. De estas precauciones, la primera no hay, solamente es la única que tenemos que tomar en cuenta, o sea, la de ver la polaridad, cómo va, cómo estaba el anterior que le cambié y cómo lo voy a poner nuevo. Porque lo segundo, que me vaya a pasar de intensidad de la corriente, ponerle más o ponerle mayor voltaje, eso no va a tener problema, porque nosotros no vamos a diseñar el circuito. Nosotros nada más nuestra labor es localizar cuál es la pieza dañada, en este caso esta, y reemplazarla, nada más, y dejar las cosas tal y como estaban. Me refiero a la polaridad, eso sí, es lo único que hay que tener pendiente. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Fíjense que ustedes recordarán que las resistencias se podían conectar en serie, o sea, una seguida de la otra, y su resistencia total, recordarán que si le pongo una resistencia más otra, la resistencia total, el total de esta es la suma, porque la corriente pasa por una resistencia, pasa por otra, le va quitando intensidad, y entonces la resistencia interna de todo el conjunto, la resistencia de todo el conjunto aumenta. Y si yo los coloco en paralelo, entonces sale lo contrario.
la resistencia del circuito se reduce, porque ya la corriente pasa por aquí y se encuentra una resistencia por acá arriba, la otra por abajo, la otra por aquí. O sea, son varios caminos para que fluya la corriente y entonces puede ir más rápida. Bueno, los capacitores también se pueden conectar tanto en serie como en paralelo, pero aguas, la fórmula que vamos a utilizar es totalmente la inversa a la resistencia. Cuando ustedes vean resistencias así, que ya a estas alturas ya saben, ¿verdad?, que estas resistencias están conectadas en paralelo y que la resistencia total disminuye. Bueno, y yo lo puedo hacer así muy bien. Pero si yo conecto capacitores en paralelo, entonces ahora la resistencia total, la capacidad total va a aumentar, va en aumento, como si fueran las resistencias en serie. Hagan de cuenta, capacidades en paralelo es igual a resistencias en serie. Digamos, igual los efectos, ¿no? O sea que la capacidad total aumenta. Y si yo los pongo en esto es si yo los pongo en paralelo, Ahora, si las pongo en serie, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué pasaba cuando poníamos las resistencias en serie? La resistencia total iba en aumento. Ahora aquí las capacidades en serie, la capacidad total va disminuyendo. O sea que son inversos totalmente. Bueno, pero vamos a hablar ya con detalle de cada una de estas cuestiones y todo. Eso nada más a manera de introducción para que vean más o menos lo que hace cada pieza. Pero vamos a ver nuestra camarita para entrar ya en materia ya del todo, ¿verdad? Y cualquier duda que vaya saliendo, cualquier pregunta que tengan, recuerden que aquí estamos para poderla ir aclarando, ¿sí? No se queden con las dudas. Y si se llegan a quedar con alguna duda, pues luego la volvemos a... ustedes pueden ocupar el WhatsApp, lo que gusten, para poder discutirla. Bueno, aquí tenemos lo que les estaba yo diciendo hace un ratito. Miren, aquí está. Es la manera en que nosotros vamos a comparar nuestros capacitores. Entonces aquí decíamos hace ratito, vamos a enderezar esto. ¿Cómo está esto? Decíamos hace ratito que pues, son como si fueran recipientes, contenedores de agua. Si este para 5 litros y este para 50 voltios, no rebasar los 5 litros de agua. Y aquí no rebasar los 50 voltios. Nada más, eso es todo. Bien, en cuanto a las simbologías de esta pieza, aquí está lo que estábamos comentando. Fíjense que nada más es aquí está. A ver, déjenme enderezar nada más esto. No he podido conseguir la otra cámara porque no la hay, ustedes creen, ahorita con la cosa de que la cosa ahorita del coronavirus. Todo el mundo se quiere comunicar en sus casas y pues adquirieron las cámaras. Bueno, al menos es lo que me están diciendo los proveedores, o sea, en los lugares donde las venden, ¿no? Que fue porque todo el mundo, pues, hubo una demanda de cámaras para poderse comunicar con sus familiares, para saber cómo están y todo. Bueno, miren, aquí tenemos nuestro capacitor. Vamos a ver en este momento, antes de ver, bueno, cómo está formado. Decíamos, un terminal conductor y acá otro terminal conductor. ¿Cuál es el terminal conductor? Pues son los cables, simplemente cables, así, alambritos, como los que tienen una resistencia, nada más. Entonces, hagan de cuenta, alambres como estos, así. Entonces ahí viene, y de hecho, pues aquí están los conectores, los alambritos. Entonces, tiene un alambrito, otro alambrito, y en la parte interna tiene una plaquita metálica, que sirve para que se amontone, para que se acumule aquí la energía, y en medio tiene un dieléctrico. El dieléctrico pues es un aislante, y tiene la función de evitar que la corriente pase de un punto a otro. O sea, que si yo voy a ver, vamos a hacer aquí un pequeño dibujito, para que nos quede claro este concepto. Miren, a ver, vamos a ponerle aquí, vamos a terminar este circuito y vamos a ponerle aquí una batería. ¿Qué les parece?
En la batería vamos a ponerle que aquí es más y aquí es menos. Ok, ahí la tenemos ya. Vamos a ponerle así. Ahí está. Ahora, a ver qué va a pasar. Pues miren, lo primero que sucede, hay que tomar en cuenta que vamos a hablar a nivel electrones. Vamos a suponer, ustedes saben perfectamente bien que en todos los cables hay electrones ya. A ver, aquí vamos a ponerle con azul. En todos los cables conductores pues tienen electrones, ¿verdad? Electrones libres para poderlo mover. Aquí en la placa pues también va a haber electrones, porque pues todo tiene electrones. Ahora, si yo le aplico una fuerza de potencial aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, entonces lo que va a pasar aquí es que el voltaje va a provocar una corriente eléctrica. La corriente eléctrica, que va de menos a más, va a impulsar una corriente en este sentido, ¿no? Pero les pregunto, ¿la batería genera electrones? La respuesta es no, nunca los va a generar. La batería lo que hace es poner en circulación a los electrones que ya de por sí se encuentran en la materia, y más si la materia es conductora. Entonces, lo que está haciendo aquí en este momento la batería es como si fuera una fuente de agua, que la fuente pues tiene su nivel de agua, todo muy bien, ahí tiene el agua y todo, pero está el agua quietecita. De repente, cuando conectan la bomba de agua, lógicamente, ¿qué sucede? Está un poco desenfocado. ¿Qué sucede? Pues inmediatamente empieza el movimiento de agua, empieza a hacer su función, ¿no? O sea, la bomba succiona el agua por un lado, de donde la tiene almacenada, y la avienta hasta donde tenga que llegar para que haga la función ornamental en la caída de agua, ¿verdad? Entonces, eso sería en una fuente. Bueno, pues hagan de cuenta, el mismo principio lo va a tener este capacitor, porque este capacitor lo que va a hacer es, bueno, la fuerza electromotriz aquí de la pila va a mover los electrones, va a provocar un movimiento. Ahora, estos electrones se van a mover, pero en esta placa de este lado había algunos electrones, entonces son disparados de aquí, salen, porque acá hay una succión, acá hay una falta de electrones, porque la bomba está impulsándolos para allá. Bueno, digamos en este caso el voltaje. Entonces los electrones que estaban aquí salen para acá y van a hacer este recorrido. Pero fíjense que aquí en medio quedamos que hay un dieléctrico. Y a ver, un dieléctrico es como si estuviéramos hablando de una resistencia. O sea que no puede pasar nada por ahí. Está bloqueado. A ver, una madera, mejor para que me entiendan, un pedazo de madera. La madera pues no es conductora bajo ciertas circunstancias. Pero una vez que yo le ponga miren, vamos a compararlo con esta. Una vez que yo le ponga el voltaje y haga esto, la carga del capacitor, equivale a que si este capacitor estaba a 30 voltios y yo le meto 30 voltios, pues se movió la corriente y se cargó. ¿Qué pasa cuando se carga el capacitor? Imagínense que los electrones llegaron a este punto y aquí se acumularon. ¿De dónde venían? De acá. Entonces los electrones de aquí llegaron para acá. Y si yo le dejo la pila, ¿qué pasa? Ya no pasa nada. Ya no se puede mover más corriente porque llegó a su límite. Y entonces ahí se quedó y decimos que este capacitor ya está cargado. Si retiro en este momento la batería, ¿qué es lo que pasa? ¿Va a haber corriente? No, claro que no va a haber. Va a estar así. ¿Y el capacitor va a quedar cargado? Pues sí. Porque imagínense que estos electrones se quieran regresar y llegan acá y no hay nada. Entonces ya quedó desnivelado. Aquí faltan electrones y aquí sobran. Es lo que le llamamos un capacitor cargado de energía. Ahora, lógico, si yo cruzo las puntas de aquí, entonces inmediatamente sobreviene una descarga súbita aquí para acá, que es lo que hacemos con los capacitores cuando los sacamos de un circuito y están cargados, y entonces lo que hacemos es cortocircuitarlos. ¿Con qué lo vamos a cortocircuitar?
con lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo puedo agarrar una laminilla metálica, así como esta, y entonces tocarlo nada más, hacer un así clic, para que yo lo que estoy haciendo es uniendo nada más los dos electrodos, las dos puntas, las dos terminales. Miren, ¡pac! La toco, sobreviene la chispa y se acabó, ya quedó descargado. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Ahora, en vez de eso, bueno, aquí está, pero nada más. Lo mismo si yo la batería la pongo al revés, va a pasar lo mismo. Miren, pero no va a pasar por el medio, no va a pasar por el medio. Y para que vean ustedes este ejemplo más claro, vamos a hacer algo por aquí que ustedes, para que ustedes les quede ya la idea de una vez definitivamente. Miren, vamos a cambiar este circuito, este capacitor, lo voy a cambiar por esto. A lo mejor ahorita me digan ustedes, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se parece? ¿O qué podrá ser? Bien, este es un cilindro. Imagínense un cilindro transparente, del material que ustedes quieran, pero que sea transparente. Y las tuberías que vienen aquí son transparentes también. Acá una bomba de agua. Muy bien, hasta aquí estamos bien. Ahora imagínense que le echamos agua coloreada. Vamos a colorear el agua un poquito nada más. Vamos a teñirla de un color y aquí de otro color. Entonces, pero aquí en medio vamos a colocarle, en medio de este tubo, vamos a colocarle una especie de, imagínense un globo, el material de un globo elástico. Agarramos un globo normal, le cortamos la ruedita y se la pegamos aquí bien pegada, ¿no? Que quede de tal forma que esto quede así, bien, que esté sellando el paso en ambos lados, pero con un globo. ¿Qué característica tiene el globo? Que es flexible, que puede tener flexibilidad de acuerdo a la presión que se le ejerza. Entonces, una vez que esté así, imagínense lo que vamos a hacer. Un experimento. Vamos a empezar a echar a andar esto, que es una bomba de agua, haciendo que el agua lleve este recorrido, miren, que se haga para acá. O sea, el agua que viene de aquí, ¿de dónde va a salir el agua? ¿De la bomba? No. La bomba no genera el agua. La bomba lo que hace nada más es mueve el agua que ya se encuentra en el sistema. Entonces, al momento de que empiece a hacer su función, imagínense, cuando el agua le empieza a impulsar para acá, tiene por fuerza que hacer una succión de este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando empiece esto a trabajar, miren cómo va a quedar. Va a provocar una succión tal que va a hacer que esto, como era flexible, pues empiece a pandear hacia este lado, precisamente por la succión. Y a su vez, esta succión también es aprovechada por el agua de este lado para rellenar este espacio. Porque si yo estoy succionando aquí, pues va a jalar el agua que venía acá. Pero fíjense que no tenemos más agua, es la misma, nada más que hay este fenómeno, ¿verdad? Ahora bien, una vez que tenemos esto así, es lo que más que puede pasar, que sería el capacitor con su voltaje cargado a lo que debe de ser, y así está. Ahora, ahí va. ¿Qué pasa si yo le meto más presión aquí? Le pongo una bomba más grande, no sé, le meto más potencia a la bomba para que siga succionando más fuerte todavía después de lo que ya tiene su capacidad, pero le sigo succionando. Se va a romper el globo de aquí. ¿Qué pasa cuando se rompe el globo de aquí? Toda esta agua ya va a estar dando de vueltas por acá. Lo mismo exactamente le va a pasar a nuestro amigo el capacitor si nosotros le metemos un voltaje mayor del voltaje que normalmente tiene estipulado. Por eso les decía que cuidado con que nosotros vayamos a pasarnos de voltaje, porque entonces se rompe y entonces esto pues ya no va a servir como capacitor, ya no se va a generar esa ¿y de dónde viene la palabra del capacitor? O cómo podemos entender que se va a acumular una determinada cantidad de energía. Bueno, esto también viene de la historia. Fíjense que según los investigadores se dieron cuenta que si ustedes agarran un recipiente
y este recipiente lo llenan de agua, le ponen agua, pues ahí está la agüita, ¿verdad? Y nada más. Pero si a ese recipiente le prendemos fuego aquí, en la parte de abajo, ¿qué sucede? Bueno, pues imagínense que este fuego de aquí le da calor al agua, y el agua, pues como todo, empiezan primero a salir burbujitas, ¿verdad? Nada más, pues está calentando. Al cabo de un rato de que se empieza a calentar, vamos a ver que aquí como que empieza una agitación en la parte de arriba, por las burbujas que van desprendiéndose de la parte de abajo, van llegando arriba y empiezan a provocar aquí algo extraño. Y si lo dejamos así, empieza y rompe el hervor. ¿Y qué pasa cuando rompe el hervor? Pues sale todo el agua, va saliendo por acá, para allá. Bueno, imagínense que apaguemos esto, le quitamos la lumbre, y ahora le ponemos, no sé, un vidrio en la parte de arriba, así, la tapamos con un vidrio. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver que en el vidrio, que la parte, al cabo de algún ratillo, y más si está frío el vidrio, van a ver cómo se empieza a condensar el agua, se empieza a formar el agua, las gotitas de agua por la parte de aquí donde estaba el agua caliente. Entonces, esa acción de condensación del agua, que ya no está aquí, sino que ya está arriba, ya pasó a través del aire y todo eso, es lo que los científicos lo agarraron como ejemplo para decir, pues entonces vamos a hacer un condensador que nos haga ese mismo efecto, o sea, que sea capaz de condensar el agua de un punto a otro. Bueno, y siguiendo con este ejemplo, entonces, imagínense que ya hicimos que la bomba llegara para acá y no puede pasar. Lo que nos está diciendo que en este caso esto representaría la corriente directa, y vemos que la corriente directa no puede pasar por un capacitor. ¿Por qué? Porque tiene un aislante, aunque sí puede hacer la acción de un movimiento momentáneo de energía, movimiento momentáneo de electrones, mientras la parte flexible se hace para acá. Dentro de este capacitor no hay partes flexibles, simple y sencillamente los mismos electrones salen de un lugar y llegan al otro. Ok, entonces ya está así. Ahora, definimos, corriente directa no pasa. Pero ¿qué sucede si en lugar de que le metamos corriente directa, le metiéramos corriente alterna, que vaya provocando cambios? ¿Qué pasaría? Imagínense cuando está así, de repente cambiar la polaridad, y entonces iba a suceder esto. A ver, ¿qué está pasando aquí? Pues vamos a ver que el agua que estaba aquí acumulada salió nuevamente por acá, porque ahora empezó la succión de este lado, vino para acá, y el agua que se estaba extrayendo de aquí fue comprimida acá, y entonces aquí esta agua está ocupando el espacio que está dejando otra parte del circuito, y entonces siempre y cuando no se rompa lo de aquí, o sea, siempre y cuando no rebase la potencia, lo que es esta bomba, para que no vaya a romper esto. Ahora, si esta bomba la hacemos chaca, para un lado y para otro, para un lado y para el otro, miren el efecto. Esto es lo que va a estar pasando, ¿no? Entonces vamos a estar viendo que la energía mejor dicho, el agua que está conteniendo el capacitor, de repente viene para acá, luego va de regreso, vuelve otra vez para acá y para allá, para acá y para allá, para acá, para acá, para acá y para allá. O sea que aparentemente está pasando a través del tubo el agua en ambos sentidos, lo que significaría que un capacitor, si yo le meto corriente alterna, me van a decir, bueno, sí está pasando. Ok, si ustedes se dan cuenta, si esto fuera transparente, o si pudiéramos ver que el agua tuviera algunas impurezas, íbamos a ver que se está moviendo para acá y hasta acá, y luego de regreso se está moviendo por todo esto. O sea, dicho en otras palabras, que en todo este circuito hidráulico hay movimiento alternante, para un lado, para el otro, para uno, para el otro. Miren, aquí está, paz. Pero lo interesante es que aunque por fuera ustedes van a ver que se está moviendo la corriente en un lado y en el otro, por dentro no es capaz de pasar. Fíjense que no ha cambiado, aquí no se han revuelto los colores, porque tiene la parte elástica que está haciendo así nada más. Eso es lo que podemos decir de los capacitores.
que un capacitor sí le podemos poner corriente alterna y va a pasar, pero así entre comillas, va a pasar porque en el circuito vamos a ver que los electrones fluyen para acá y fluyen de regreso y otra vez para acá y otra vez para allá y están aparentemente pasando por el medio, pero no están pasando por el medio. Si ustedes revisan en la circuitería, en el circuito, si ustedes cortan un poquito y le ponen un amperímetro, van a darse cuenta que la corriente efectivamente pasa por un lado y luego pasa por el otro. Lo cortan aquí, aquí lo checan y eso es. Acá también, aquí también, también, y en todos lados de los cables que están uniendo al capacitor, por todas partes van a ver que está el movimiento, menos en la parte interna. Entonces, por esa razón, estos capacitores sirven para trasladar corriente alterna, pero no así corriente directa. Bueno, recuerden nada más que este tipo de capacitores, así como la resistencia, una resistencia tiene dos valores: valor de ohms, que es la unidad de medida de la resistencia, y valor de watts, o sea, su potencia, su disipación de calor. De la misma manera, ahora un capacitor también va a tener dos valores. El valor en microfaradios. Microfaradios equivale a los ohms en las resistencias. Y entonces tiene su valor en microfaradios, que es la capacidad que tiene dicha pieza para almacenar la energía, y su voltaje, que es el voltaje máximo que puede soportar. Entonces, bueno, de estos dos parámetros, cuando nosotros cambiemos una pieza, a ver, les pongo el ejemplo con las resistencias. ¿Qué quedamos que podíamos hacer cuando una resistencia se daña y yo la quiero cambiar? Bueno, la resistencia tiene dos valores: valor óhmico y valor de wattaje. Entonces, ¿de cuántos watts? Si yo cambio una resistencia, no se vale cambiarla nada más así porque sí, por el valor óhmico, porque hay que ver de qué wattaje es. Y el wattaje, recuerden que tiene que ver con el tamaño de la pieza, el tamaño de la resistencia, si es grande, mediana, chica. Entonces, porque de eso depende la cantidad de calor que puede soportar sin que se abra. Entonces, bueno, eso es aquí. Y yo no puedo cambiar una resistencia que sea de bajo wattaje por una de alto wattaje. ¿Por qué? Porque entonces le estoy quitando los niveles de seguridad. Porque cuando haya un cortocircuito en el sistema, va a aumentar el movimiento de corriente y puede dañar otras piezas que no precisamente es la resistencia. Porque la resistencia va a aguantar, se va a calentar y se hace un ladito nada más, pásale y deja que el problema siga hacia otros puntos más delicados, como pueden ser los semiconductores. Bueno, entonces dos valores hay que respetarlos siempre. ¿Qué pasa con los capacitores? También recuerden que uno de los objetivos o podríamos decir de las reglas de un técnico práctico, un técnico profesional, es nunca modificar sus valores, nunca modificarlos, salvo algunos casos que sea ya caso fortuito porque no hay la pieza o porque ya está descontinuado y todo, pudiéramos hacer algún ajuste, como luego vamos a ver, pero a partir de ahorita o cuando estamos empezando no se vale modificar nada. Si yo tengo un capacitor de determinados microfaradios y determinado voltaje, lo que yo tengo que hacer es reemplazarlo por otro igual. Ahora, si dado caso yo voy a reemplazar esta pieza, pero en el mercado no hay del mismo voltaje, por decir, esta fuera de 30 voltios, vamos a suponer 300 microfaradios a 40 voltios, 300 microfaradios a 40 voltios. Voy a la tienda de electrónica y me encuentro una capacidad de 300 microfaradios, pero está a 30 voltios. ¿La llevo? No, no la llevo. Yo quería de 40, pues no hay. Hay nada más de 30, o hay de 50 o de 60. Bueno, en ese caso, solamente en esos casos, ok, dame la de 60 o la de 50, que no me va a interesar que el voltaje sea mayor, y le voy a explicar por qué. A ver, volviendo con nuestro contenedor. Imagínense que yo tengo este pequeño contenedor aquí, pero yo quería meter aquí, pues ¿qué será? Un cuarto de litro, ¿no? Pues
unos cuantos mililitros de agua, pero resulta que no me encuentro un recipiente así. Pero me dicen, pues toma, te vendo este recipiente, mira qué tamaño tiene, es para mayor capacidad de líquido. No, pues yo necesitaba este, no, pues no hay. Entonces escoge, o te vendo este, mira qué poquito le cabe, pero no te va a servir. O te vendo este, que le cabe eso y no va a haber problema. Pues entonces dámelo. Solamente en esos casos yo lo puedo adquirir, pero recuerden que si el circuito es pequeño, y esta capacidad la voy a cambiar por una más grandota, a lo mejor no quede. Esto me va a alterar el tamaño físico del equipo, y aparte la parte económica, porque mientras más sea su voltaje, más es el costo. Y si no estamos nosotros dispuestos a estar gastando tanto para una pieza que no me va a servir como pues en balde todo lo que le voy a incrementar, pues no tiene caso, ¿verdad? Entonces por eso a eso nos basamos. Sin embargo, su valor microfaradio es procurar dentro de todo, ¿verdad?, no modificarlos. Va a haber ciertos circuitos que si yo lo modifico, aunque sea en poca cantidad, voy a tener problemas en otras áreas. Voy a poder tener un mal funcionamiento, pésimo funcionamiento, incluso daño de piezas, si yo le varío esto, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Entonces, ahora, por fortuna la mayoría de las veces no están en circuitos que no son muy delicados. Ya eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, ok, bueno, ahí están ya sus valores, y de esta manera nosotros es como vamos a cambiar nuestros capacitores en el caso de tener la necesidad o de encontrarlo en corto, abierto o con fuga. Bien, miren, aquí lo que vamos a hacer ahorita es, observen esto que tengo aquí. A ver, vamos a correr un poquito esto para acá, para que cuadre bien. Ahí tenemos ya. Miren, aquí tenemos los tipos de capacidades. ¿Cómo los vamos a empezar a clasificar? Fíjense la simbología, decíamos. Estamos hablando de capacidades, lo que estábamos hablando en un principio sobre la moneda, sobre el peso mexicano. Bueno, ahí está el peso, muy bien. Pero la vamos a clasificar en fijas, y observen que fijas tienen la misma simbología. Ahora, semivariables, van a ver que esta simbología está un poco alterada con una flechita que le cruza de esta manera. Son capacidades semivariables, que son llamadas trimers, y luego tenemos las capacidades variables, como esta. Fíjense las simbologías como ya van cambiando cuando hablamos de una pieza específica. Entonces, bueno, estos son los tres grandes grupos de los capacitores que vamos a poder ir conociendo. Dentro de las capacidades fijas vamos a tener capacidades, esta puede ser fija, esta también puede ser fija, bueno, son fijas, mejor dicho, igual que esta, son capacidades fijas. Bueno, muy bien. Las semivariables se caracterizan porque voy a poder modificar sus valores de capacitancia. A ver si tengo por aquí ahorita. Bueno, sí, aquí tengo de todo. Por ejemplo, ver una capacidad, pero una capacidad semivariable es un trimmer. Y el trimmer aquí ahorita no cuento. Sí, no cuento ahorita con ellas. Pero bueno, un trimmer viene siendo como si fuera un capacitor una resistencia semivariable. ¿Se acuerdan? Como los de los presets. Y variables, aquí están, como la que se utilizan en los radios, se utilizaban en los radios antiguos para sintonizar una estación, por ejemplo, que tenían un principio de funcionamiento basado a esto. Y ya luego lo vamos a ver con calmita. Acá varía la capacitancia así y así. Pero bueno, esas son las capacidades variables. Y ahorita vamos a empezar con las capacidades fijas para aprender cuáles son
y para qué nos sirven y todo eso. Miren, y aquí en las capacidades fijas, que aquí bueno, así le voy a quitar esto. Miren, en este tipo de capacitores tenemos otras subclasificaciones. Dentro de las capacidades fijas contamos a las electrolíticas, que son estas que estamos viendo ahorita, y unas que le vamos a llamar de tantalio o tántalo. Las capacidades de tantalio son capacidades modernas, pudiéramos decir, y son pequeñísimas, pequeñísimas. Miren, aquí tengo una, para que la vean, vayan viendo cómo son. Así, eso es un capacitor de tantalio. Pero, oye, pero ¿qué es eso? Está muy pequeño, ¿y cómo va? Bueno, ahorita vamos a ver hasta profundidad. Y las otras son las no electrolíticas. Las capacidades no electrolíticas, dentro de ese grupo entran las capacidades de poliéster, que son estas, y las capacidades de cerámica, que son estas. Y observen que también este tipo de capacidades tiene la simbología del genérico, de las capacidades genéricas. Sin embargo, las electrolíticas y las de tantalio, que también son electrolíticas, observen que llevan una polaridad. Por eso les comentaba que estas son las que debemos tener mucho cuidado cuando las cambiemos, que sea de idénticas características, o sea, nunca cambiar la polaridad, porque revientan, estas revientan. Estas en cambio no, estas no les pasa nada. Ahora, aquí, si ustedes conectan una capacidad de tantalio que es polarizada, es electrolítica, la conectan al revés, o le llegan a sobrepasar sus voltajes sus valores de voltaje, pues esta de este tipo, que son modernas, no revientan como esta sí. Fíjense, pero enseguida la van a conocer, ¿no? Por el tamaño y todo. Claro, no quiere decir que si estas no revientan, pues ya no tenga yo la precaución y lo voy a cambiar como caiga, ¿sabes qué? Pónselo. Que a lo mejor tengo un chalán, y el chalán me sacó esta pieza del circuito, y ya después, cuando la trajo nueva, pues me dice, ¿cómo se la pongo? Ay, tú pónsela ahí. Y se la pone, y resulta que la pone mal, no va a pasar nada, ¿verdad? Porque es de tantalio. Sin embargo, no va a trabajar. Pero no vamos a hacer tampoco así de, pues, ay, pónsela, al fin no revienta. No, mejor vamos a fijarnos primero la polaridad y luego la vamos a colocar. ¿Cómo vamos a ver la polaridad de estas piezas? Bueno, vamos a ver ahorita este tipo de capacitores, los que son electrolíticas y de tantalio, para que empecemos a conocerlas ya a profundidad. Miren, y eso aquí los tenemos ya. Podemos observar aquí que estos capacitores son los más voluminosos del circuito. Miren cómo son los más voluminosos del circuito. Eso es para empezar. A ver, déjeme ver si puedo poner la pantalla un poquito. A ver, permítame tantito. A ver si podemos hacer que la pantalla sea un poquito más, o sea, que quepa más lo que estoy poniendo. A ver, no, pues así quedó. No, ya no se puede más. Bueno, sí. Entonces, ok, aquí vamos a ver nosotros los tipos de capacitores que estamos hablando. Miren, por ejemplo, aquí viene, y vean la marca que tiene aquí. Tiene unas líneas por acá, y dentro de la línea tiene el signo menos. Quiere decir que se está señalando cuál es la parte negativa del filtro. Que de esto también le llaman filtros, se ocupan mayormente en las fuentes de alimentación, y precisamente como filtros para quitar las alternancias, los grandes niveles de cresta cuando se cambia de corriente alterna a corriente directa. Miren, aquí tenemos otra. Aquí van a decir, oye, pero no está señalado el positivo. No, pero miren, aquí tiene un punto rojo, y ya por tradición rojo pues es positivo. Entonces y aquí tenemos, y lo más lógico es que lo más seguro es que del otro lado tenga la línea también negativa, porque ya en este tipo de capacitores generalmente la línea que se está mostrando es la negativa, porque antiguamente podía ser la positiva la que se mostrara. Entonces aquí tenemos que bueno, y sus datos. Luego una observación, el color.
observen esta azul, esta verde, esta negra. ¿Qué significa el color del capacitor? Bueno, ya ven que en electrónica todo tiene un significado, todo. Bueno, en este caso el color no significa nada, absolutamente nada, más que pues fabricante, la preferencia del fabricante, a lo mejor el estado de ánimo del fabricante, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí debemos de observar es, miren, aquí está la rayita, una raya negra, y en medio de la raya negra tiene el signo de menos, lo cual me dice que este terminal es el negativo. Fíjense que todos los casos están plenamente identificados para que no cometamos el error de conectarlos al revés, no tengamos esos problemas que estábamos hablando al principio. Aquí tenemos esta otra, y aquí también está la parte negativa, y si esta es la negativa, por lógica, pues esta va a ser la positiva, no son más que dos terminales. Miren este capacitor, a ver, este y incluso este que está aquí, véanlo como es. Aquí tiene también la marca de la polaridad. Miren este como es. Miren este. Aquí se ve. Miren, aquí está este. Miren este. Miren este. O sea, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En estos 10 capacitores tienen algo en común. Y ese en común es que son del tipo radial. ¿Qué significa un capacitor de tipo radial? Que sus terminales, las dos terminales, como pueden observar en este capacitor, salen por el mismo extremo, un solo extremo. Miren, aquí salen las dos, aquí salen las dos. Y les dije que este no, este es del otro tipo, este es axial. Este pertenece a esta. Miren, un terminal sale de aquí, viene para acá, y el otro sale de acá y va para allá, están cruzados. Igual este, axial, sale para acá un terminal y el otro sale para allá. Igual que este, sale por aquí y el otro sale por atrás, nomás que no se ve. Entonces, esos son los dos tipos de capacitores. Ahora, si ustedes están trabajando en un circuito y sacan un capacitor que es de tipo axial, así, entonces, por lógica, tenemos que sustituirlo por otro también que sea igual, de tipo axial, de tipo radial, porque el circuito donde lo vamos a montar nada más hay dos orificios. Imagínense dos orificios donde entra esta pieza, ahí quedó. Pero imagínense que yo la quito y como no encuentro este capacitor, me dan uno que sale a los lados como si fuera una resistencia. Imagínense un capacitor que venga así, o sea que tenga las dos terminales, pues no, ya tendría yo que doblarla, pero aquí pues es una resistencia, no hay problema. Pero imagínense un capacitor, ahorita ya no tengo uno de estos aquí a la mano. Sí lo tengo, miren, aquí tenemos en esta fuentecita, miren este capacitor por ejemplo, está detenido de acá, de un terminal, y llega a esta parte que ustedes pueden observar que es como metálica. Esta parte que es como metálica viene siendo la parte negativa del capacitor. Fíjense, es como una pila. Las pilas tienen una parte metálica por un lado y por el otro tienen un sellito, ¿no? En este caso, pues tienen un hulito para pues aislar. Este es el terminal aislado, que es el positivo, siempre es el positivo. Además de esta característica de este hulito, como lo pueden ver acá, miren, tenemos el hulito. En cambio acá se puede ver un poquito como si fuera metálico. Este sería el negativo, como si fuera este lado. Ahora, aprovechando, miren, vean ustedes este capacitor, pero le voy a poner de perfil. A ver, vamos a poner algo que no, para que no brille tanto lo blanco del fondo, porque quiero que vean este detalle. Miren, lo voy a poner así. ¿Qué le notan de raro? Me imagino que ya lo notaron, ¿verdad? Miren esta bola que tiene aquí, esta ampolla que le salió aquí. Esto significa que el capacitor ya no sirve, hay que cambiárselo de inmediato. Igual que mírenlo, se está saliendo el hulito. Esto debe ser totalmente plano. Estos dos capacitores son iguales, miren, iguales porque son axiales. Entonces, cuando ya tengan esta falla, cuando vean
cuando vean ustedes que este capacitor, por ejemplo, aunque no se le salga el hulito, si ustedes lo paran así, ven que no se puede parar, sino que se queda así de lado y todo, es porque se empieza a hinchar de aquí. Y entonces ya me está diciendo que este capacitor ya no sirve, porque ya está haciendo una reacción química interna que está provocando gases y ya quiere reventar. Entonces es cuando están dañados. Igualmente van a ver que cuando esto está como agrietado, es como cuando nos ponemos una camisa y seguimos comiendo y métele, y al rato viene el botonazo, ¿verdad? Aquí también pasa lo mismo. Como que se hincha el capacitor y se le cae la parte que tiene por fuera. Y entonces cuando se desprende este papel, quiere decir que el capacitor ya hay que cambiarlo. Eso es cuando son cosas que se ven, ¿verdad? Cuando son defectos que se pueden ver, porque no siempre nos están haciendo eso cuando está dañado el capacitor. Bueno, este es uno de ellos. Estos dos que están aquí son también capacitores de este mismo tipo, o sea, son capacitores electrolíticos también, nada más que estos se llaman bancos de capacidades. Si ustedes se dan cuenta, estos tienen, por ejemplo, aquí tiene 1 y 2 partes soldadas que corresponden a los extremos. Miren, acá hay un terminal. Si se dan cuenta cómo lo estoy moviendo. Bueno, entonces ese es un terminal. Acá está el otro. Y aquí internamente tiene este y este. Ahí también tiene este y también tiene este otro. También corresponde. O sea que tiene 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa esto? Que este capacitor tiene a su vez 4 capacitores internamente. Entonces tenemos, bueno, no, aquí nada más están ocupando 3. Ah, no, 2 están ocupando nada más, miren. Nada más están ocupando 2. Y aquí dice que tienen sus valores. Por ejemplo, se ven con figuras geométricas. Aquí tiene una especie como de media luna, como de un círculo, pero así mocho. Y dice que son 400 microfaradios a 175 voltios de corriente directa. Bueno, esa es una. Y la otra es la otra es del mismo valor, 400 microfaradios a 175. Bueno, en este caso coincidió que los dos son iguales, pero normalmente pueden contener capacidades distintas. Miren, por ejemplo, aquí aparentemente no se le ve nada, pero lo tiene aquí a bajo relieve. Miren, aquí casi no se nota, pero aquí se le puede ver. Miren, a ver si, y más con esta luz que tengo, pues miren, a ver, miren, ahí se puede ver algo, ¿verdad? Se pueden ver las letritas. Lo que pasa es que esto está a relieve, miren. Y yo lo relleno de acá con esto, y yo se lo limpio, ya se empiezan a marcar, miren. Entonces aquí tiene las marcas de lo que es también características de los capacitores que integran a este filtro, a este banco de capacidades. Ahora, cuando estos bancos de capacidades se llega a dañar uno de ellos, porque pueden contener varios, a veces hasta 4, hasta 5 capacitores dentro de esta, donde los 5, la parte metálica es común, es el terminal negativo para todos los capacitores. Entonces y el terminal positivo ya viene aislado en la parte del medio, y lo vamos a ver por estas figuras geométricas. Bueno, cuando uno se llega a dañar, no es necesario cambiar el conjunto completo, porque hasta saldría caro. Entonces aquí lo que se hace es identificar qué valor de capacitor es vemos cuál es su conexión de ese capacitor. Justamente vamos a suponer que fuera el positivo de esa capacidad que se va a dañar, porque el negativo ya está integrada al botecito de la parte interna. Entonces imagínense que yo voy a cambiarlo por un capacitor como estos, que sean iguales, ¿verdad? Recuerden, iguales en mismo valor de capacitancia y mismo valor de voltaje. Entonces yo este capacitor lo puedo instalar por otro lado del circuito. A lo mejor se me ocurre adosarlo aquí, miren, ponerlo así y con cinta de aislar pudiera ser. Entonces en algún lugar que no me moleste, que no me cause ningún problema,
que yo esté seguro de que no se vaya a mover o lo que sea. Y ya nada más sacar estos dos, de aquí los dos cables. El que es negativo lo vamos a mandar a la parte negativa donde está conectado este. Entonces hasta un cablecito lo mandamos a la tierra, igual un poquito de soldadura ya quedó. Y el positivo con otro cable lo vamos a puentear aquí a donde estaba este. Y entonces ya con eso estamos solucionando el problema. Claro que hay que desconectar este para poner este otro, ¿verdad? Pero nada más el puro filtro que esté dañado, no los demás. Bueno, entonces son cosas que suceden, cosas que van saliendo sobre la marcha. Ahora, ya en la actualidad este tipo de capacitores casi ya no se usan, pero se los van a encontrar en algunos equipos que ya tienen algunos añitos trabajando de la guerra pasada, y van a decir, oye, ¿y esto qué es? Y esto no lo aprendimos, no nos lo enseñaron en la escuela. No, sí, son capacitores también, y se pueden conseguir, se pueden cambiar de esa manera como estábamos diciendo. Ok, pues esto es con respecto a las capacidades electrolíticas. Miren, aquí, para apoyar más el tema, tenemos capacidades electrolíticas, dice, también se llaman filtros, capacitores o condensadores. Esto de los filtros no quiere decir que yo vaya a la tienda de electrónica a pedir un filtro. Mira, me das un filtro, por favor. ¿Cómo hacer un filtro? Pues, ¿qué vas a hacerte, un café o qué? No. Lo que pasa es que recibe ese nombre por la función que va a desempeñar en el circuito. Pero es un capacitor electrolítico y punto. Yo quiero un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios a 50 voltios y punto. Eso es lo que quiero. Entonces, no importa, lo que no me importaría es que me cambiaran el color. A lo mejor en lugar de darme de este color, a lo mejor me dan uno verde o uno azul. Eso sí no importa. Pero mientras tenga sus características tanto de voltaje como de capacitancia, sí me va a servir. Bueno, entonces, esa es la aclaración por el nombre que reciben. Luego, al tamaño más pequeño se le dice microlíticas. Claro, miren, aquí tenemos este circuito y vamos a observar que hay capacitores, capacidades electrolíticas. Estas son electrolíticas. Bueno, ¿qué diferencia hay con estas? Bueno, pues es que estas son más grandes, como estábamos hablando de los recipientes, de los contenedores para líquido. Imagínense un rotoplas de esos tanques para abastecer de agua a toda la casa, los que están en el techo, en la azotea, perdón, los que están en la azotea que sirven para abastecer de agua a toda la casa, pues tiene que ser un tanque grande. Ahora, voy a comer y me van a dar un vasito nada más con agua fresca para la comida. Entonces, ni modo que me pongan un rotoplas en la mesa para surtirme de agua. No, dependiendo del sapo la pedrada. Entonces, yo voy a necesitar capacidades pequeñas en donde las necesidades son iguales. O sea, yo voy a necesitar aquí poquita energía, y van a ser muy grandes donde yo voy a necesitar mucha energía. Pero de que trabajan iguales, todas trabajan así, todas. Ahora, son este tipo de capacitores son, vamos a terminar nada más aquí. Entonces, las microlíticas serían estas, ¿ok? Las microlíticas. Luego dice, cuando sus terminales de conexión vienen por un solo lado, lo que estábamos mirando hace rato, se le llama de tipo radial, como estas, miren. Por cierto, la terminal más grande es la positiva, cuando ustedes lo compran, cuando viene de fábrica. Aquí observen que tiene señalado en signo más esta que es más grande. Aquí tiene el signo menos la que es más pequeña. Lo que pasa es que en la actualidad, antiguamente podían estar marcado la línea positiva en vez de la negativa. Entonces, no importa, ustedes cuando tengan la pieza, cuando la vayan a cambiar, vean por favor esta línea y dense cuenta. En por ejemplo, miren, ya ahorita casi todas las que yo he visto ahorita son negativos de aquí, pero no vaya a ser que les toque una de las que son positivos y tengamos el problema de que revienten, ¿ok? Bueno, y las axiales como estas, las otras que habíamos visto ya en el circuito, estas
que teníamos aquí, que salen de esta forma, son las axiales, miren, porque tienen los extremos, las terminales a los extremos, y la parte que tenemos aquí, donde está una angostura pequeña aquí, es la parte positiva. Entonces aquí tienen más, que quedamos que son estas partes de hulito, porque ustedes lo ven por acá, ahí está la parte, el casquillo, la parte metálica, que siempre esa va a ser la negativa en este tipo de capacitores. Bueno, dice esto solo se toma en cuenta para el montaje del circuito, no altera para nada el reemplazo entre un tipo u otro, solamente la parte estética, ¿verdad?, que ya no va a quedar. Y aquí le recomendamos, la terminal que se señala puede ser la positiva o la negativa, aguas, no es una ley que siempre sean las negativas las que se señalen. Ahora, ya que tenemos esto aquí, aprovechando que vean por qué estos capacitores vienen en esta zona. Miren, fíjense que aquí estos capacitores se están rodeando a un circuito integrado. Claramente nos damos cuenta que esta zona es de audio. ¿Por qué? Porque el audio es baja frecuencia y un capacitor electrolítico de preferencia va a trabajar en frecuencias bajas. Entonces, por su tamaño, mientras más grande, más baja la frecuencia. Por ejemplo, aquí las frecuencias de audio son, o sea, los sonidos audibles convertidos a señal eléctrica, que van de los 16 a los 16.000 ciclos por segundo, son frecuencias que nosotros escuchamos. Y esa gama de frecuencias se maneja con este tipo de capacitores. Y ahora, este capacitor que teníamos aquí, por ejemplo, el más grandote de todos, es porque son de las fuentes de alimentación que nada más van a funcionar a 60 ciclos por segundo. O sea, comparen 60 ciclos por segundo a las frecuencias de audio que son mucho más elevadas comparados a esto. Entonces la ley, mientras más alta sea la frecuencia, más pequeñas son las capacidades. Mientras más baja sea la frecuencia, más grandes son las capacidades. Y este conocimiento nos va a ayudar mucho cuando estemos nosotros trabajando los circuitos, porque vamos a poder identificar el tipo de los valores de frecuencia nada más por el tamaño de las piezas. Así son. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. Y aquí también tenemos capacidad electrolítica, pues ya nada más para que nos quede claro, ¿verdad? Almacena la energía para vaciarla de nuevo en el circuito. Se distingue. Y me van a decir, quizá tengan ustedes una duda. Oye, ¿por qué tienen que, si yo conecto un equipo a la corriente eléctrica o a una batería, pues ya lo tengo conectado permanentemente ahí? ¿Por qué tiene que estar descargando y cargando, descargando y cargando si ya lo tengo conectado ahí? Bueno, eso es por el trabajo que va a desempeñar, porque esta es su labor. Cargar aquí y descargar en intervalos de tiempo. Lo tiene que hacer así, porque en el circuito necesitamos esa característica. Ahorita antes de irnos vamos a hacer un ejemplo rapidito para que vean por qué. Entonces se te dicen almacena energía para vaciar de nuevo el circuito. Se distingue de las demás porque son polarizadas. No siempre el terminal que se señala es el positivo, puede indicar el negativo. Sus valores están dados en microfaradios y muestran también su voltaje de trabajo. Bueno, eso ya quedó claro, como aquí, 50 voltios, 1000 microfaradios. Luego, nunca se deberán conectar con la polaridad invertida, ni se deben de instalar donde exista mayor voltaje que el que aparece marcado en su costado. Claro. Los defectos que ya decíamos: cortocircuito, abierto, fuga o capacidad seca. Para mayores datos sobre la comprobación de este tipo de piezas y las fallas y todo eso, lo pueden ver en el material que ustedes están recibiendo por correo, en lo que reciben mensualmente con sus clases, las cuales les recomiendo que les den una checadita para que tengan siempre fresco esto de este tipo de componentes, cómo funcionan y todo eso. Y antes de irnos quiero también mostrarles esto que son las capacidades de tantalio. Miren, aquí les vamos a ver un poquito más grandes. Dice capacidad de tantalio, su prueba es la misma que las capacidades electrolíticas. Pues bueno, con el ómetro en escala de R por 10, bueno, estamos hablando de un ómetro analógico, pero ahorita en la actualidad casi todos son digitales. Los que tengan analógico, aquí está la forma en que lo pueden comprobar, que es muy sencilla.
simplemente en un principio toman la pieza, la descargan con algo metálico, antes que todo, descargarla. Luego colocarle las puntas del ómetro en escala de R/10 en un sentido y van a ver que la aguja va a hacer esto. Eso es lo que va a hacer nada más. Un ligero movimiento para acá y luego regresa. No va a llegar hasta toda la carátula, hasta la terminación. Nada más un poquito va a ser así y regresa. Bueno, ya que se hicieron eso, la quitan, la vuelven a descargar otra vez, o sea, puenteándola con algo metálico otra vez para que tire la carga. Ahora la invierten y vuelven a hacer la misma prueba, invertida. Y la aguja tiene que hacer lo mismo. Y quizá esta segunda vez haga así y se quede como por aquí, que no regrese exactamente hasta acá, y se puede considerar normal porque es electrolítica. Entonces, bueno, salvo algunos detalles que van a ver ustedes en las clases que tienen por ahí. Dice, pertenecen al grupo de las capacidades electrolíticas, por lo tanto tienen polaridad, son de tamaño muy reducido, tienen la ventaja de que si se conectan sin respetar la polaridad no provocan explosión alguna, no, porque es la ventaja del tántalo. Su nombre se deriva del material con el que se forman, el tántalo, bueno, ya lo dijimos. Entonces esto es. Y para que vean, ya por último, aquí están, miren, más claro, para que vean cómo son, porque son tan pequeñitas que luego no se pueden casi distinguir. Y aquí vemos cómo son. Parecen cerillos, miren, cabecitas de cerillos. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Entonces puede ser de distintos tipos. Y aquí en todos tienen, fíjense que estos, la parte que tienen marcada es la terminal positiva, miren, y se cumple todo lo mismo que hemos dicho. Miren, la terminal más larga, miren, la más larga de todas es siempre la positiva, la más pequeña va a ser la negativa, pero esto cuando vienen nuevos, cuando son nuevos. Entonces, y aquí tiene marcado también la polaridad, aquí dice más, por ejemplo, miren, aquí tiene el más, aquí también tiene el más, y así, 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 así. Entonces, bueno, eso es lo que nos va a, con lo que vamos a poder distinguir lo que son las capacidades de tantalio. Y si estamos en el diagrama, pues lógicamente con su simbología. Y así es. Y ya para terminar este tema, no me quiero prolongar mucho, es que miren, el tema luego son un poquito más prolongados porque pues ni modo, hay muchas cosas que hablar, sobre todo precauciones. Aquí está, y ya nada más para recordarles que si yo tengo esto que lo considero como si fuera un recipiente de agua, si dice 50 voltios y le meto 10 no pasa nada. Como un recipiente que es de 5 litros y le meto 1 litro no pasa nada. Entonces así es. Y quedamos que las fallas son cortocircuito. A ver, aprovechando, vamos a comparar con la analogía hidráulica. Si mi capacitor se pone en cortocircuito, ¿qué pasa? Hagan de cuenta que le estamos quitando el fondo a este recipiente, donde yo estoy echando agua y agua y agua y agua y agua, nunca se llena, porque está cerrando el circuito, porque no tiene fondo. Es lo que le pasa cuando está en cortocircuito esta pieza. Otro problema cuando se encuentra abierta. ¿A qué se le llama abierta? De sus dos placas a los terminales que salen a los lados, porque está la placa y está el terminal. Pero si el terminal se llega a separar de la placa es donde almacena y el terminal nada más acarrea. Entonces al separarse por lo que sea ya no tiene la capacidad de cargarse, entonces dice que ya está abierta. Sería un equivalente a que ustedes taparan la cubeta. Ahora si échale agua, no, pues toda se riega por todas partes, pero no es capaz de entrar aquí. O sea, no podemos almacenar energía aquí porque está tapada la cubeta. Así le pasa a un capacitor cuando está abierto. Y también hay otra falla que le llaman fuga o seca. Cuando esto se seca, que es cuando se hincha, o cuando adquiere fuga, que es algo parecido, hagan de cuenta que a esta cubeta le vamos a hacer una picadura por un ladito. Y entonces le estamos echando el agua, y sí, podemos en un momento dado hacer que vaya subiendo, pero necesita mucha agua, más, porque vamos a compensar la que le estoy echando con la que se está escapando por aquí. Eso es lo que está haciendo este capacitor cuando tiene fuga. Por lo tanto, va a provocar una falla, pues una falla marcada en el equipo.
Entonces, cualquier falla de estas, pues nos vamos a dar cuenta en el equipo, porque el equipo se va a presentar de alguna manera lo va a hacer. Entonces, pues ya les digo, eso es a grandes rasgos lo que estamos viendo sobre los capacitores de cerámica. La próxima clase vamos a ver los otro tipo de capacitores, o sea, los que no son electrolíticos, donde pues en esta categoría entran las capacidades de poliéster y las capacidades de cerámica, y esas son las que entran en estas otras dos categorías. Pues, ¿qué les parece, amigos? Ahí vamos paso a pasito, vamos descubriendo cosas. Todavía nos faltan muchas cosas que descubrir, pero recuerden el camino, recuerden lo que estábamos diciendo del automóvil en movimiento, en marcha. Estamos avanzando, y aunque no veamos por dónde vamos, pero estamos avanzando. Cuando nos demos cuenta de repente es que ya llegamos a nuestro destino, que en este caso sería convertirnos en flamantes técnicos en electrónica. Bien, si quieren hacer alguna duda, tienen aquí alguna pregunta y todo eso, recuerden que aquí tienen el chat para que lo puedan hacer, y de esa manera sacar lo que ustedes tengan por ahí, alguna duda que con respecto, desde luego, con respecto a los temas que vamos cubriendo, para procurar no irnos saliendo de los temas. Entonces, y si no, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Si no, de todas formas, o si mañana, miren, este video, como saben ustedes, yo se los mando el día de mañana, porque hay que subirlo a la nube, luego se tiene que formatear de una manera especial para que puedan recibirlo ustedes. Entonces, y a veces es tardado, pues a veces le va a decir, oye, este cuate ya se le olvidó. No, lo que pasa es que a veces es tardado, y a veces, aunque suba yo el video, no se configura como debe de ser, o sea, no pasa. Entonces hay que volverlo a subir, y eso es lo que se lleva un tiempecito. Así que no se me desesperen. El día de mañana les voy a mandar este video para que lo tengan en su colección, y para cualquier cosa, ya saben. Y respecto a cualquier otra duda también que pudiera surgir de lo que estamos hablando, pues ya saben que también pueden usar el WhatsApp o el correo electrónico o cualquier medio de comunicación de los que ya tenemos nosotros, estamos acostumbrados ya a vivir con ellos, ¿verdad? Para que no se queden ustedes con las dudas, o bien una libretita y van anotando por ahí todos los detalles, las preguntas que tengan, y la próxima clase podemos empezar con eso. Hey, ¿sabes qué? Mira, aquí no entendí esto, explícamelo por favor, y ahí lo vemos. Bien, amigos, pues como cada semana, ya nada más me resta pues agradecerles mucho de veras su presencia, su atención, y les recuerdo también, el día que no puedan conectarse tampoco hay problema, porque como quiera la clase la estamos pasando, y al día siguiente la van a tener de todas formas. Cuídense mucho, les mando un abrazo muy cordial, aunque con su sana distancia.